recibir un toque de Dios. Aleluya. Oh, bendito sea el Rey. Abrir su corazón y que el Espíritu Santo obre. Oh, toda influencia de la carne, toda fortaleza espiritual, todo intento de racionalizar lo que el Espíritu Santo de Dios está haciendo. Yo lo deshago ahora, derribo esa fortaleza en el nombre de Jesús y declaro que nuestras mentes y corazones, nuestros pensamientos están enfocados en lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Y que no nos vamos a ir de acá como vinimos, sino que la presencia de Dios va a transformarnos. Aleluya. Vamos a mirar la palabra y esta misma palabra y el Espíritu Santo de Dios nos va a sacar transformados de acá, y cuando salgamos no vamos a ser los mismos que entramos. Aleluya, gloria a Dios. Y como decía John Austin, que ya está con el Señor, con su amado Señor, él decía: nunca voy a ser el mismo. Aleluya, gloria a Dios. Cuando nosotros leímos esta porción de la palabra, leímos en el capítulo 36 del profeta Ezequiel. Ezequiel estaba profetizando en un momento difícil de Israel. En realidad en un momento difícil de Judá, porque el reino se había dividido. Estaba el reino del norte, Israel, con las 10 tribus, y 2 tribus, Judá y Benjamín, estaban al sur. Pero con el paso de los años, el reino del norte sucumbió. El imperio asirio vino e invadió el reino del norte, tomó cautivos a los habitantes, a Israel, y los dispersó entre las naciones. Y nunca más el reino del norte pudo volver a unirse, a juntarse. Y pasado un siglo, el rey de Babilonia, el imperio babilónico, estaba en ese momento imperando y vino sobre Judá. Israel se había vuelto a la idolatría. Israel le había dado la espalda a Dios, pero en realidad todo esto surge por una distancia. Yo veía, los hombres se vuelven a la idolatría, y hoy veníamos viajando, y cuando uno viaja ve cada vez más trapos rojos en la ruta. Cada vez más fetichista se vuelve el ser humano, más dependiente de cosas que puede ver. Y a veces uno le da vergüenza ajena. ¿Cómo pueden creer en ese traperío rojo ahí? No creen en Dios. El que no cree en Dios cree en cualquier cosa. Por no creer en Dios, creen en cualquier cosa. Que en un gaucho que se murió hace cuántos años y quizá que fue buen tipo, pero no puede hacer nada. No pudo sostenerse ni a sí mismo el pobre. Y la gente cree en tantas cosas porque piensa que Dios es tan distante. La religión ha hecho un Dios tan distante, tan lejano, que buscan a alguien más parecido a nosotros, que haya padecido, al hombre que haya padecido las mismas penas que nosotros padecemos, que haya vivido con los mismos problemas que nosotros vivimos. En realidad lo que le pasó a Israel cuando se volvió a la idolatría era que en la ley, ellos descubrían en la ley de Dios. La ley de Dios está en nuestro Antiguo Testamento, más específicamente en los 5 primeros libros. La ley, el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos son los 5 primeros libros que los israelitas, los judíos, aún llaman la ley, la Torá. Ellos en la Torá, ellos miraban las cosas que tenían que cumplir para poder vivir en victoria, independientes de Dios. Cuando el hombre cae, la caída de Adán y Eva en realidad se debió a una tentación del diablo. El diablo los tentó a ser independientes de Dios. El diablo los tentó a ser iguales a Dios, a no estar ya más bajo Dios, bajo su cobertura, sino ser iguales de Dios y en consecuencia independientes de Dios. Entonces Dios, el Señor, les dio la ley, dice: manteniéndote en estas cosas, en estos parámetros, que vos sos capaz porque sos igual a mí. No les dijo soy igual, porque que ustedes son capaces, ustedes pretenden vivir sin Dios. Bueno, esta es la medida. Esto es cómo tienen que vivir para estar en victoria. Y ellos descubrían que no podían vivir conforme a la ley. Nosotros teníamos en nuestra religión tradicional en la que nacimos
no los 600 y tantos preceptos que están en la ley de Dios, teníamos 10. ¿Cuántos guardaban los 10 completos, los 10 mandamientos? O mirando sinceramente como yo, tiene que confesarle a Dios que la verdad que no guardamos ni el primero. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. ¿Cuántos lo hacían? Y a tu prójimo como a ti mismo, el prójimo que reviente, decían. No mentira, que por favor. Vivíamos en mentiras, ocultando cosas. El más santo de nosotros estoy hablando, ¿eh? Algunos dicen, esos serán los más malos. No, el más santo de nosotros. Ellos descubrieron que no podían, que la medida era demasiado alta, que no podían guardar la ley. Y en realidad no la guardaron, y a consecuencia no guardar la ley. Cuando Dios les dio la ley, les dio en Deuteronomio 28, le dice, si ustedes guardan estas cosas, la bendición los va a perseguir y los va a alcanzar. Y bueno, uno comienza a leer, bendito serás en tu entrada, bendito en tu salida, bendita tu canasta y tu arteza de amasar, bendito el fruto de tu vientre, bendito tus hijos, bendito, todo bendito, era tremendo. Si vos guardás estas cosas, pero el día que te apartes y dejes de guardarlas, vendrá la maldición sobre tu vida. Y vos comenzás a leer esa otra parte y hay miseria, y hay angustia, y hay enfermedad, y hay muerte prematura, y todo está ahí en la maldición de no poder guardar la ley. Y los israelitas no podían guardar la ley, necesitaban un salvador, ellos veían un cambio en su naturaleza, necesitaban el perdón de todo lo que habían hecho, y para no volver a caer, que su naturaleza cambie. Así estaban ellos. Ahí les habló 500 años antes de Cristo aproximadamente, les habla el profeta Ezequiel y les dice Dios a través del profeta, yo les voy a cambiar el corazón. Ustedes tienen un corazón de piedra, les voy a poner un corazón tierno. Yo voy a poner mi ley en sus mentes y la voy a escribir en sus corazones. Y decía, y yo mismo voy a hacer que ustedes vivan conforme a mis estatutos y a mis mandamientos. Les decía el Señor, no se trata de que ustedes van a tener que mirar preceptos para cumplirlos. Se trata de que yo voy a poner la naturaleza en ustedes, y esa misma naturaleza de Dios en cada uno va a hacer que ustedes vivan conforme a los estatutos y a los mandamientos que no pudieron cumplir. Hermanos, Israel estaba hundido en la desgracia. Israel estaba cayendo en cautividad. Y Dios les hablaba a través del profeta, yo voy a cambiar esta situación. Cuando uno lee todo el capítulo 36, y Dios le habla al monte, le habla a la tierra asolada, le dice nuevamente habrá sembrados, multiplicaré el trigo, multiplicaré el ganado, multiplicaré los hombres, nuevamente vendrá la bendición de Dios a manifestarse en esta tierra. Les dice, porque yo lo voy a limpiar de sus pecados y los voy a llenar de mi espíritu. Ese es la doble bendición, la doble buena noticia. ¿Saben que el pecado, dice la Biblia, es el aguijón de la muerte? Eso dice la Biblia, el pecado es el aguijón de la muerte. El aguijón era un palo largo con una punta afilada. Los boyeros, los que conducían bueyes, sea porque estaban en un trillo o en un arado, para conducir a los bueyes les metían, los pinchaban. Yo imagino que los bueyes ya cuando estaban formados iban solos, pero si se torcían, sácate el aguijón acá, y el buey enderezaba para donde. Dios le dice a Pablo, Jesús le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, despatear el aguijón, porque había bueyes bravos, había bueyes que no eran tan sujetos como los hay algunos en otros lugares, y pateaban el aguijón. Había bueyes que, y Dios le dijo a Pablo, dura cosa te darle patadas al aguijón, te lastimás vos. Le estaba diciendo, bueno, el aguijón es, y la muerte conduce, la muerte nos maneja a través del pecado. Entonces uno quiere ser libre del pecado.
Cuando el ángel se le presenta a María, perdón. El ángel se presentó a este que está acá. Bueno, hace ya 34 años. Cuando el ángel se le presenta a María, bien digo, a María, le dice, después que le dice todo, que va a tener un hijo, dice, y le vas a poner por nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. El pecado te agobia, el pecado te empobrece, te angustia, te humilla, te mata. Uno vive en desgracia si no consigue gobernar el pecado. Pero es que es parte de la naturaleza del hombre. Tenemos una tendencia natural a pecar. Está en nosotros. Es así. Tenía un compañero de trabajo que me decía, al final, viejo, todo lo rico engorda y todo lo lindo es pecado. Así me decía, viejo, al final todo lo rico engorda y todo lo lindo es pecado. Todo lo que vos podés es pecado. No, es pecado. No, es pecado. Esto quiero comer, no, te engorda. Al final no es divertido. Es que en nuestra naturaleza hay una tendencia a desear lo prohibido, a una tendencia que nos lleva cautivos al pecado. Y Pablo hablaba de esto. Cuando vos lees Romanos capítulo 7, Pablo se lamenta de esta condición. Pablo dice, yo entiendo con mi mente que la ley es buena, es santa, es justa, pero hay algo en mí que me lleva cautivo al pecado. Y no puedo hacer lo que pienso, lo que yo consiento con mi mente, no lo puedo hacer con mi cuerpo. Y decía, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Es decir, no es que Dios te perdona los pecados pasados y te deja 0 kilómetros para empezar. Borró todo, borrón y cuenta nueva, arranca otra vez. Si fuera eso solamente, uno está manchando el cuaderno y uno está cayendo una y otra vez, y el borrón y cuenta nueva de la semana pasada ya no sirve hoy porque en esta semana hice tanta macana que ya estoy hundido otra vez en la miseria del pecado. Yo no quise hacerlo, pero encontré que me cautivó y lo tuve que hacer. Hermanos, el pecado te cautiva, te atrapa como la droga. ¿Cuántos quieren dejarla y no pueden? Ojalá yo pudiera, pero no puedo. El otro día veía a alguien que estaba muriendo a causa de la droga, una droga que se llama crocodile. Cocodrilo. Crocodile. Es horrible. No sé si alguno la ha visto en YouTube, ahí en internet. Ellos se dan una dosis. Y es peor que borrachos. Es peor que el que está más borracho. Todos no se pueden. Yo vi una mujer que se caía a los porrazos. Los policías querían ayudarla para que se pare. Pero era imposible. Ella no era dueña de sí. Ella estaba padeciendo. Pero aún estando padeciendo, quiere otra dosis más. Una chica joven también ahí contra la pared, tratando de salir adelante bajo los efectos de las drogas crocodile. Y estaba grotescamente retorciéndose de pie, pero retorciéndose contra la pared. Y esa droga hace que se le formen úlceras que los van comiendo y después se le ven los huesos, se come su carne, sus músculos. Y la sobrevida no llega a los 3 años de las personas que caen en esa droga. Es peor que el Paco. El Paco sabemos que también les destruye el cerebro. Y ellos quieren dejarla, pero no pueden. Es como el pecado. El pecado no quiere dejarlo. Dice, cuando quiero lo dejo, yo hago lo que quiero. Y no haces lo que querés. Sos cautivo del diablo. Sos cautivo del pecado. El pecado es el aguijón del diablo. El diablo te conduce a la muerte eterna. Te separa de Dios eternamente. Eso es terrible. Y Pablo decía, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y dice, más gracias doy a Dios por Jesucristo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de la muerte y del pecado. ¿Cuántos le aplauden a Jesús? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias, Señor!
Por eso no es solamente que Él hace borrón y cuenta nueva. Cuando los ángeles anuncian a María, y ahí me había quedado, cuando los ángeles anuncian a María, bueno, cuando el ángel le anunció a María, el ángel le anunció a María, le dijo, lo vas a llamar Jesús, porque Él va a librar al pueblo de sus pecados. Él va a librar a la gente, la va a librar de sus pecados, va a hacer que la gente ya no esté cautiva, ya no esté presa, ya no haga lo que no quiere. Yo no creo, hermano, ya después de haber caminado 30 años en el Señor, casi, no creo que alguien pueda amar el pecado. Alguien se lamenta, destruí mi familia, destruí la vida de alguien, destruí la confianza, porque no pude aguantar esto. Hermano, caer en pecado es caer en desgracia. Uno tiene que salir rápido de esa situación, y la sangre de Cristo tiene poder para limpiarte, para hacerte nueva criatura. Dice la Biblia, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Aleluya, Dios es poderoso. Bendito sea el Rey. Oh, gracias Jesús. Y entonces Él te da la naturaleza de Dios, el Espíritu Santo. O sea, la promesa no es solamente lavarte con agua limpia, en realidad es la sangre de Cristo la que nos lava, nos limpia, sino que nos da su Espíritu, nos da su presencia, la presencia de Dios. Ahora la presencia de Dios está en mí, yo voy a ser tentado de nuevo. Está, como decíamos al comienzo, está nuestro espíritu y está otro componente que es la carne ahí, y nuestra alma al medio. El ser humano es un ser en 3 dimensiones, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu no es sinónimo del alma. El espíritu es lo que Dios vino a vivificar. Yo nací de nuevo y ahora mi espíritu, en comunión con el Espíritu de Dios, tiene que tomar el dominio y el control de todo mi ser. Yo tengo que volverme por el espíritu, hago morir las obras de la carne. ¿Cómo es que hago? Yo no es que ya estoy mirando, ay, no tengo que pecar. El pecado es terrible, pero yo ya no tengo que estar cuidándome, mirando o enfocado en el pecado, en que no vuelva a caer en ese pecado, en que no vuelva a caer en ese otro. Ahora tengo que estar enfocado en ser lleno del Espíritu Santo, solamente en eso, y no preocuparme más por el pecado. Esto es, no sé, como ¿cuántos han ido al circo o han mirado lo que es un trapecista? Yo me acuerdo que vos los mirabas a los trapecistas y hacían unas vueltas en el aire impresionantes y parecía que nunca se caían. Y en realidad ellos dicen, no, nos caemos muchas veces, lo que pasa es que nadie se da cuenta porque hacemos una maniobra en el aire y caemos en la red y rebotamos la red y estamos de vuelta en el trapecio. Caían muchas veces, nada más que sabían cómo caer y volver al trapecio y hacer otras. Parecía que era otra pirueta más de las que hacían y lo que pasaba es que se habían caído, pero mientras iban cayendo lo hacían con elegancia. Y no se quedaban tirados en la red, rebotaban en la red y agarraban el trapecio otra vez. Entonces decían ellos, ya no nos preocupamos, hacemos las cosas con libertad porque abajo está la red. Entonces no nos enfocamos no en que nos podemos caer, nos enfocamos en lo que vamos a hacer. Si a ellos les sacaban la red, ellos no iban a poder, iban a estar tensos y nerviosos porque donde se caían se estrolaban. Así que iban a estar, se rompían todos, se mataban quizá, entonces no iban a poder hacer lo que hacían con la misma confianza y seguramente no les iba a salir tan bien. Pero ellos estaban tranquilos, no estaban pensando en la caída porque estaba la red. Entonces el cristiano que tiene el Espíritu Santo no está pensando en la caída porque sabe que tiene el Espíritu Santo. No está pensando en la caída porque sabe que no va a caer, que el Espíritu Santo va a evitar que caiga hasta el fondo. ¡Aleluya! Bendito sea el Rey. Dios es bueno. Gracias, Jesús. Dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 9, el que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no le permite hacerlo. Es como la red, no te permite caer, te sostiene. Entonces, mantenete en comunión con Dios, mantenete encendido. Estoy encendido, estoy buscando el Espíritu Santo, quiero tener más de Cristo, quiero hacer la obra de Dios. Eso es estar encendido. Quiero ir a alabanza, quiero cantar alabanza, quiero estar en comunión con Dios, quiero hablar con un hermano y bendecirlo y que me bendiga el hermano. Eso es mantenerse encendido.
Es decir, y miren, uno cuando está encendido es un testimonio de que es un discípulo, un hijo de Dios. Los vecinos lo ven a la familia esa que estaba destruida y dicen, mira esa familia, che, ¿te acordás lo que eran? Eran terribles, chismosos, tenían problemas con todos los vecinos, nadie les caía bien, se peleaban todo el día, se escuchaban gritos de la casa y golpes cada tanto. ¿Te acordás lo que era? Mirá lo que son ahora. No se meten en chisme, no murmuran de nadie, no se pelean. Están siempre contentos. Mirá la cara cuando salen. Hermanos, esos cristianos encendidos son eficaces en las manos de Dios aunque no hablen, porque los que están cerca los ven y dicen, yo quiero tener el Dios que ellos tienen, yo quiero experimentar el cambio que ellos experimentaron, quiero que mi familia cambie como la familia de ellas cambió. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo se vuelve una herramienta en las manos de Dios y los demás quieren tener lo que uno tiene. Oh, quisiera tener mi familia. No, tener mi Dios y mi Dios te va a dar una familia más linda que la mía. Aleluya. Quisiera tener tu vida, tener mi Dios y Dios te va a dar una vida más linda que la mía. Aleluya. Dios es poderoso. Gracias, Señor. Vamos a ponernos todos de pie. Gloria al nombre de Jesús. Gracias, Señor. Quiero que te mantengas enfocado en esta mañana, en que Dios te dio una buena noticia, que es el Evangelio, significa buena noticia. Te dice, yo perdono tus pecados. Uno hace suyo el beneficio del sacrificio de Cristo. Él lo hizo por todo el mundo, por toda la humanidad. Pero no lo toma toda la humanidad, lo toman los que creen. Jesucristo les decía a muchos israelitas, ustedes no creen y porque no creen van a morir en sus pecados. Pero el que cree, Jesucristo toma sus pecados. Es decir, yo pongo mis pecados en Cristo y Él los lleva a la cruz en el momento en que yo recibo a Jesús como mi Salvador, mi Señor. Y eso es algo que yo hago creyéndolo más allá de la razón, pero yo lo creo, lo recibo, no lo entiendo muy bien cómo es que Él puede cargar mis pecados y sufrir mi sentencia, pero yo recibo ese favor de Dios y creo que Jesús es mi Salvador y lo confieso con mis labios. La Biblia dice que si creyeres en tu corazón y confesares con tus labios que Jesús es el Señor, entonces serás salvo. Entonces yo quiero invitarte, si nunca lo hiciste o si te has apartado del camino del Señor, a que hoy declares con tu boca que Jesús es tu Señor y Salvador. Y yo quiero conducirte en esta oración. La naturaleza del ser humano cambia solamente al hacer esta oración. Si has estado peleando con el pecado y has estado viendo que una y otra vez el pecado te venció, es porque algo en tu naturaleza te lleva cautivo a hacer lo que no querías. Pero la naturaleza de Dios en tu vida, después de que recibiste a Cristo, te va a mantener en victoria. Y vas a ir de victoria en victoria, de poder en poder, de gloria en gloria. Serás más que vencedor. Por eso, para cambiar tu naturaleza y tu condición delante de Dios y volverte un hijo de Dios o reconciliarte con Dios como su hijo, esta mañana yo te invito a que hagas conmigo una oración, repitiéndola después de mí. Otros que están cerca la van a repetir para que te resulte sencillo, para que te sea más fácil. Pero repetila en voz alta, diciendo así, decir: Padre, esta mañana abro mi corazón y recibo a Jesús como mi Señor, mi Salvador. Yo te pido que me perdones todos mis pecados. Me arrepiento de ellos. Y esta noche declaro que soy tu hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Hay fiesta en el cielo.